Después de aproximadamente 2 meses y medio, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, y con ello las estrategias de varios países para mitigar la crisis económica, principalmente Rusia. Pues, tras los bloqueos impuestos por Occidente para desestabilizar su economía, Rusia anunció que dejará de vender el gas y petróleo a dichos países, y que en ese caso, la venta sería solamente en rublos. Y recordemos que hasta ahora el comercio de petróleo y gas ruso se había hecho en dólares y euros. Y es que tan solo en 2021 la Unión Europea importó de Rusia alrededor del 40% de su gas y el 25% de su petróleo. Lo que busca Rusia con el paso del comercio en rublos es impulsar su moneda para posicionarse como la nueva potencia mundial y así mitigar los bloqueos impuestos por Occidente. Ага, может еще, блядь, без рук можно. Y es que en el 2021 el gas ruso representó el 100% del suministro para países como Estonia, Finlandia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Letonia. También para países como Polonia, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Hungría y Serbia, el gas ruso representa más del 80% de su suministro. Y, finalmente, para países como República Checa, Alemania y Suiza, más del 50%. En cuanto al petróleo para 2020, Rusia vendió en Europa alrededor de 138.2 millones de toneladas. Y es que esto representa el 53% de toda su exportación total. Varios países europeos pretenden eliminar la dependencia a Rusia, como por ejemplo, Austria ha descartado las sanciones a las importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia. Su presidente dijo, abro comillas, si las sanciones le afectan a uno más que a otro, creo que no es el camino correcto, cierro comillas. También dijo que esperan más sanciones de la Unión Europea contra Rusia, pero defendió la posición de su país a cortar los suministros de gas. Por otro lado, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha pedido que las sanciones contra Rusia sean más severas. También ha destacado la necesidad de una transformación energética y de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos, pero se ha abstenido de pedir un embargo. Por otro lado, Bulgaria depende especialmente del gas ruso, ya que su acuerdo con Gazprom cubre casi todas las necesidades. Sin embargo, en marzo, el gobierno dijo que iba a mantener conversaciones para renovar el contrato de 10 años que expira a finales de este año, de acuerdo con la estrategia de la Unión Europea. Por otro lado, el primer ministro croata, Andrej Plenković, declaró en una reciente cumbre de la Unión Europea que el país había eliminado casi por completo su dependencia del gas ruso, mediante la construcción de una nueva terminal y la intención de aumentar la capacidad de otra. Asimismo, la República Checa es uno de los países de la Unión Europea que más se vería afectado por un embargo total de la energía rusa. Según el Consejo de Análisis Económico de Francia, se cree que una prohibición total podría causar un golpe a la economía equivalente al 1% de la misma. Es importante recalcar que Estados Unidos está a puertas de una crisis económica en 2022, pues hay preocupaciones crecientes acerca de cómo la guerra está conduciendo a una mayor inseguridad alimentaria mundial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó en declaraciones que, abro comillas, la guerra ha empeorado una situación que ya era terrible, cierro comillas. En medio del conflicto, los precios han estado subiendo a un ritmo alarmante en bienes esenciales que incluyen trigo, maíz, soja, aceites vegetales y fertilizantes. Asimismo, con los efectos de la guerra, el dólar está sufriendo una caída y a su vez el petróleo ha tenido un incremento en su valor de más del 25%. Rusia, al ser el productor y exportador del crudo, quiere aprovechar para potenciar su economía y posesionar el rublo sobre el euro y el dólar, para así establecerse como la principal potencia de Europa. Finalmente, los siguientes meses serán claves para entender el panorama económico en Europa y si se incrementará la crisis en Estados Unidos. ¿Encontrará Occidente una manera de no depender de Rusia? ¿Qué decisiones tomará Estados Unidos? Finalmente, ¿será Rusia la nueva potencia mundial? Ahí se las dejamos.